Entonces vamos a continuar con nuestras series de estudios acerca del libro romano. En este preludio recuerden que hicimos alrededor de 5 conferencias acerca de la posición de los gentiles antes y después del Mesías. Y luego, desde la conferencia pasada, comenzamos a penetrar en las Escrituras a fin de averiguar pues cuál era la posición de los judíos antes y después de la aparición de Yeshua el Mesías. Y en ese objetivo nos encontramos que en las Escrituras del así llamado Nuevo Testamento aparecían expresiones como que el pueblo estaba bajo la Torá, que los judíos estaban bajo la Torá. Aparece por lo menos 4 veces en Romano y 3 veces esa expresión bajo la Torá en el libro de Gálatas. Y la expresión bajo la Torá, como ustedes bien conocen y ya hemos informado, es interpretada por la tradición cristiana como un sistema opresivo, legalista, dentro del cual se encontraba el pueblo judío. Esta exégesis es coronada con un pasuk impresionante de Gálatas 4 y 5, donde dice que Yeshua nació bajo la ley o bajo la Torá para redimir a aquellos que estaban bajo la Torá. Imagínate tú. Entonces, con este entendimiento de lo que significa bajo la Torá, más lo que dice Gálatas 4 y 5, que Yeshua vino a redimir a los judíos que están bajo la Torá, porque si alguien estaba bajo la Torá eran ellos, no los gentiles estaban fuera. Entonces, con esta preocupación en mente, nos dirigimos a las Escrituras y también a la tradición judía para saber que si en verdad la tradición cristiana había hecho una correcta exégesis, se había interpretado correctamente las Escrituras. Y vimos que esta exégesis lamentablemente fue acompañada con una judeofobia y con la doctrina del reemplazo, es decir, un odio hacia el pueblo de Israel porque ellos mataron al Mesías, ellos mataron a Dios, y acompañada también con la idea o la conjetura o la tesis de la teología del reemplazo. Israel fue reemplazado por la iglesia cristiana, y lo que nos pasa hoy a los judíos es producto pues de que nosotros estamos bajo maldición, y así un largo etcétera de conjeturas que se han añadido a esta interpretación, cuyo resultado ha sido que el abismo de separación entre judíos y gentiles se ha ampliado. Ahora, con este enfoque particular que ha adoptado, hemos visto cómo la Escritura niega completamente eso. Yeshua dijo, y eso lo estudiamos: tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estaba dirigiendo ¿a quién? A los judíos. Esas ovejas de ese redil eran obviamente los gentiles. Dice, a quienes también debo traer. No dijo que las ovejas judías que están acá deben ser sacadas, sino tienen que ser introducidas en los pastos, y de allí comer junto con las ovejas de la casa de Israel. Así que a estas debo traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. No miles de denominaciones, no miles de creencias y divisiones. Era el propósito del Eterno que judíos y gentiles creyeran todos en un Mesías, y hubiese un solo rebaño y una sola congregación, o por así decirlo, una misma doctrina y una misma fe. Todos tenían que venir y cobijarse bajo el tabernáculo de David. El cristianismo no lo entendió así, hizo su rancho aparte. Y al hacerlo así, pues, se vio obligado a inventar fiestas y ayunos
porque habían despreciado las fiestas del Eterno, los ayunos que el Eterno había instituido en su palabra. Entonces, y aclaramos pues que el pueblo gentil no era pueblo, no eran amados, y entonces comenzamos a descubrir que la teología cristiana, por su prejuicio y su errónea interpretación, más la piedra de tropiezo que fue el lenguaje griego, equivocaron el camino y no interpretaron rectamente la escritura y se perdieron la bendición de las leyes dietéticas, el kashrut, que es una bendición para el pueblo judío, que ha hecho un pueblo inteligente y poderoso en la mente y también en la salud. Y también se perdieron la bendición del Shabbat y las festividades. Nos dejaron todo eso a nosotros y nosotros disfrutamos de esa bendición. Pero como dice la Escritura que ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas, el Eterno no ha dejado sin luz a todos aquellos que le aman. Y las Escrituras nos cuentan una historia que tiene que ser vista con lentes judíos. Hay que quitarse ya los lentes greco-romanos o greco-latinos para leer las Escrituras, porque Yeshua era judío, como todos sus apóstoles, y en última la salvación viene en los judíos. Leamos Romanos 2.12. En Romanos 2.12 dice la Escritura aquí, Rashaul, que todos los que sin ley es Torah, es decir, les recuerdo que en todas partes donde aparezca la bendita palabra ley, que viene del griego nomos, deben poner Torah, porque eso es lo que está detrás del pensamiento griego que es sacado de las escrituras griegas. Porque todos los que sin Torah han pecado, sin Torah también perecerán. ¿Quiénes son los que están sin Torah? El pueblo gentil. La expresión sin Torah es una típica expresión judía de aquella época y la menciona Pedro en su sermón, como así se dice, del día de Matán Torah o mal llamado Pentecostés, cuando después de aquella impresionante demostración de poder y que hablaron en diversas lenguas de los judíos que allí estaban, les dijo acerca del Mesías que él fue entregado y que ellos cooperaron con esa muerte y se lo entregaron, en las traducciones españolas dice a los malvados. Si uno lee en griego dice a los sin ley, es decir, a los que están sin Torah, anomía, como se dice, a los que están sin Torah. O sea que es una expresión muy típica, por eso dice que muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en la traducción española dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. En griego dice, apartaos de mí, los que están sin Torah. Entonces, así que es una expresión muy típica acá. Los que están sin Torah son el pueblo gentil. La ampliación de este pensamiento de estar sin Torah, ¿qué significa estar sin Torah? Le explica el Rabí Shaul en un pasaje clásico del libro de Efesios que ya también estudiamos, donde dice que el pueblo gentil estaba lejos de la ciudadanía de Israel, sin pacto, sin promesas, sin Mesías, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Como a veces decimos, no tenían vida. Y eso era un pueblo no amado, pero luego fueron invitados. Pero se encontraban en esa posición y en esa condición espiritual. Ahora, el pasú continúa diciendo, y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. ¿Quiénes son los que están bajo la Torá? Los judíos, porque la palabra lo dice luego más adelante, en la segunda cita de la expresión bajo la Torá. Porque todo lo que la Torá dice, lo dice para que todos aquellos que están bajo la Torá. Entonces, los que están bajo la Torá son los judíos. Entonces, pero Yeshua, según la declaración que nos da el propio Rabí Shaul en Gálatas 4:5, viene a redimir a aquellos que están bajo la Torá.
Es por lo tanto necesario que nosotros nos aboquemos a discernir el significado hebreo de estar bajo la Torá y el significado de ser redimido, de estar bajo la Torá. Ya es esa primera parte de discernir el significado de estar bajo la Torá, lo comenzamos a ver en la conferencia pasada. Hoy vamos a repetir, por causa de la enseñanza, algunos de los elementos principales que allí están. Y en esta oportunidad añadiré otros elementos para completar el panorama, a fin de discernir completamente que bajo la Torá no es un sistema opresivo y legalista, dentro del cual se encontraba el pueblo judío y que era necesario sacarlo por medio de la redención operada por Yeshua. Y para entender el significado de estar bajo la Torá, acudimos a un poderoso cóctel de 3 Meshalim, 3 parábolas, y de 2 Midrashim, ¿se acuerdan? 3 parábolas del maestro de la parábola de Yeshua el Mesías. Vamos a repasar rápidamente estas parábolas para fijar conocimiento y consolidar lo que ya hemos aprendido. En el capítulo 15 del libro de Lucas, Yeshua pronuncia 3 parábolas poderosas y hermosísimas al mismo tiempo. 3 parábolas que son muy conocidas y estudiadas y apreciadas en la literatura cristiana, que es la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, que todos conocen. Sin embargo, esa parábola tuvo un motivo, esas 3 parábolas tuvo un motivo, tuvo una causa por la cual el Señor Yeshua dijo esto. Esta parábola fueron una reacción de Yeshua a una crítica de la cual estaba siendo él objeto. Dice que en aquella época, en el primer pasuk de Lucas 15, se acercaban a Yeshua todos los publicanos. Recuerden que los publicanos eran los judíos que trabajaban como recolectores de impuestos. Se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores, es decir, gente que no eran observantes de la Torá ni se preocupaban por ella. Se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Ese es un grupo. Y el otro grupo, los fariseos y los escribas. Habían 2 grupos acá, interesados en oír a Yeshua, pero ambos con distintas actitudes también. Aquellos, los publicanos, los judíos y pecadores, todos ellos judíos, no observantes de la Torá, se acercaban para oírle. Pero los eruditos en Torá y escribas, los oferim, los perushim, también se acercaron para oírle, pero estos hacían lashon hara, murmuraban, y entre ellos decían, ni siquiera decía Yeshua o el rabí, sino es una forma despreciativa. A los pecadores recibe y come con ellos. Como Yeshua no necesitan que le digan todas las cosas para saberlas, él de inmediato responde con 3 parábolas, que en el fondo son 2 críticas al judaísmo de aquella época. Estas críticas se revelan de manera muy sencilla en las parábolas, porque en la primera parábola vemos que un pastor se preocupa en buscar a la oveja perdida. En la segunda parábola, una mujer que ha perdido una de sus 10 monedas se preocupa en buscar la moneda que se le perdió. Y en la tercera parábola vemos a un padre que, si bien es cierto, no busca a su hijo porque él en su libertad ha decidido abandonar el hogar, se preocupa intensamente por él, de modo tal que velaba cuando su regreso, y por eso dice la Escritura, y cuando el hijo menor decide regresar, entonces el padre dice, cuando estaba aún lejos lo vio su padre. Es decir,
estaba pendiente, oraba por él, hacía tefilá por él, había una preocupación por él. Así que la primera enseñanza de esta parábola es una triple enseñanza a su vez para los judíos. 1, hay un dolor por una pérdida. 2, hay una preocupación por el perdido. Y 3, hay una alegría cuando éste regrese. Los judíos, o por lo menos este grupo de fariseos y escribas que estaban acá, no tenían una preocupación por aquellos que ellos llamaban publicanos y pecadores. Así que esta parábola fue dirigida especialmente a ellos. Así como el pastor se preocupa por la oveja, que es un simple animal, así como esta mujer se preocupa por buscar una moneda, que es un objeto metálico, pero es preciosa para su tradición y la busca afanosamente. Así como el padre se entristece y está velando para que su hijo regrese, así esa misma preocupación que yo estoy mostrando en esa parábola es la que deben tener ustedes por las ovejas perdidas de la casa de Israel, a estos que ustedes denigran como publicanos y pecadores. Así que esa fue la primera crítica a ellos. No sé si ellos entendieron eso, pero era claro. Y lo es claro para nosotros. Yeshua no le está diciendo, preocúpense en ir a buscar a los gentiles para que crean en el Señor y sean salvos. Dice, atiende primero a tu pueblo. Preocúpate por los tuyos. Para resumirlo en un lenguaje más criollo, primero están los dientes que los parientes. Preocúpate por tu propio pueblo. Para eso son maestros de Torah. Para eso son eruditos de la Torah. Para enseñar Torah a su pueblo y buscar y rescatar al perdido. Luego, la segunda crítica, que no es fácil percibirla si uno no penetra con atención a lo que está aquí escrito, es que en la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo, que es una parábola usada muchísimo en mensaje evangelístico y ha ayudado a traer muchísima gente al Eterno, a Yeshua, nos revela que hay dos hijos que viven bajo la tutela de su padre. Y viendo ya y analizando esta Torah, esta porción de la palabra en retrospectiva, vemos que ahí hay dos hijos que están viviendo con su padre, pero no se sienten bien. Pero uno decide resolver esa situación a su manera. Ambos viven bajo la tutela del padre y uno decide irse. Y pide antes de tiempo una actitud de desprecio hacia el padre, que le dé su herencia, la parte de su herencia que le corresponde, y se va a vivir lejos. Obviamente, esto es una parábola judía de un padre judío con dos hijos judíos, porque la Torá tiene leyes para el hijo borracho y para el hijo pendenciero. Así que si se quedaba en Israel, le caía la Torá encima. Así que por eso es que se va a vivir una tierra extraña. Bueno, como ustedes saben, ya por la historia hizo un desastre y regresa arrepentido, pero el hijo mayor es un hombre fiel, atiende a la voluntad del padre, está allí permanentemente. Y cuando el hijo regresa, pues como ustedes saben, el padre hace gran fiesta. Y cuando el hijo regresa del campo y se encuentra que hay una fiesta en su casa, pregunta qué está pasando. No, tu hermano ha regresado. Y él protesta. No está de acuerdo. ¿Por qué él no está de acuerdo? ¿Por qué él no se alegra como el padre de los demás cuando su hermano ha regresado arrepentido? Porque no sintió el dolor de la pérdida. No le importó que se fuera. Y tampoco sufrió en su ausencia. Por lo tanto, no podía alegrarse cuando regresara. Esto revela el carácter de muchos de los fariseos judíos de aquella época. Eran duros con otros, especialmente con los pecadores. Incluso con los gentiles eran peor todavía, porque le decían, estos son malditos que no tienen Torah. Unos juicios muy duros. Entonces,
Hay una crítica profunda al carácter que revelaban estos religiosos. Pero hay una crítica más profunda. Aquí, dos hijos viviendo bajo la tutela del padre. Y vimos que a nivel pecha, a nivel directo y claro, uno no quiere seguir las instrucciones o la voluntad del padre y se va, el otro sí decide hacerlo. Pero al final la familia queda quebrantada, queda resquebrajada, porque mientras un hijo está arrepentido y ha regresado, el otro está molesto por esto. Elevando esta parábola a nivel remes, vemos que esto es una alusión a lo que estamos discutiendo aquí en Romanos. La voluntad del Padre queda expresada, la voluntad del Padre Celestial, quiero decir, queda expresada en la Torá. Aquí tenemos dos clases de judíos que entienden cuál es la voluntad del Padre y que está expresada en la Torá, pero uno no quiere vivir bajo la Torá. Así como el hijo menor no quiere vivir bajo la tutela del padre, aquí hay un judío que no quiere vivir bajo la Torá. No, esos mismos, el Shabbat y la festividad, no, voy a vivir mi vida, voy a disfrutar mi juventud. E hizo lo que hizo. Pero regresa arrepentido. ¿A dónde regresa arrepentido? A nivel pecha, en la parábola, a la casa del padre. ¿Por qué? Porque ha interpretado mal el carácter del padre. Ha hecho un juicio erróneo de la voluntad del padre. Y por eso fue que se fue. Y cuando está su vida hecha un desastre, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se arrepiente y dice, he aquí, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ok? No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él se encuentra con el Padre y comienza esa confesión, si se dan cuenta en la lectura, el Padre le corta. Apenas le permite dos confesiones. Cuando dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y luego le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando le va a decir que hazme como tú no eres jornalero, el Padre le interrumpe y lo recibe como hijo. Y le devuelve sus derechos. Está arrepentido. Así que tenemos dos clases de judíos acá, ambos viviendo bajo la Torá. En un primer acto, en una primera viñeta, si lo vamos a ver así, tenemos dos judíos viviendo la Torá inconforme. Uno sí se va y el otro queda fiel, el otro hace techubá. Eso es lo que en hebreo se llamaría un Baal Shuvá. Cuando un judío regresa a sus raíces, ¿ok? Porque si alguien regresa a sus raíces judías, es un judío. Es un Baal Shuvá, hace techubá, se arrepiente y está allí en la casa. Ahora vive bajo la Torá y está alegre. Se había equivocado en su interpretación de la Torá. El otro permanece en su viejo esquema, en su paradigma, y no es feliz. Ni tampoco es feliz con el otro, ni es feliz tampoco con el Padre, a quien acusa de injusticia por haberle recibido con fiesta y con alegría. Así que tenemos dos judíos acá viviendo bajo la Torá. Uno alegre y otro inconforme. Desprecia a su hermano. He ahí la clave. Vivir bajo la Torá o estar bajo la Torá no es un régimen opresivo. Y va a depender crucialmente de cómo los que vivan bajo la Torá entiendan la voluntad del Padre o entiendan la voluntad del Padre expresada en la Torá. Y ese es el punto. No es como dice la tradición cristiana, porque aquí vemos que en la parábola están viviendo bajo la tutela del Padre, que están viviendo ¿qué? Bajo la Torá. Uno arrepentido y en alegría, otro un observante de la Torá, un religioso, pero desprecia a su hermano. He allí la clave. Y esto se puede completar con otra parábola de Yeshua que vimos en Mateo 21, ¿se acuerdan? En Mateo 21 encontramos una parábola similar de dos hijos. Cuando uno le dice, el padre le dice a uno de ellos,
que vaya a hacer un trabajo, pero observen que también esta parábola de Mateo 21 tiene un contexto. Hay una disputa nuevamente entre un grupo de fariseos y Yeshua. Y les dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve voy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Entonces Yeshua le preguntó, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y ellos, los judíos que estaban allí presentes, le dijeron, el primero. Es decir, el arrepentido. Es exactamente el mismo personaje de Lucas 15, el arrepentido. Dijo que no iba y después se arrepintió. Y el otro que dijo que sí lo voy a hacer, no lo hizo. Entonces, Yeshua hace de este mashal un ishal, es decir, esta parábola, eso es del grupo de parábolas que da la parábola y también a su vez da la interpretación. Dice Yeshua, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan en camino de justicia y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís para creerle. Una crítica dura a ellos. Ellos te vieron dibujado en uno de los hijos. Entonces, este es un collar que atraviesa toda la escritura. Y está desde Génesis, el hijo mayor y el hijo menor. Y también lo vemos en esta parábola. Lo vemos por primera vez con Caín y Abel, ¿se acuerdan? El hijo mayor y el hijo menor. Y uno desprecia al otro y al fin lo mata. También lo vemos en Ismael, en Isaac. Ismael e Isaac, ¿se acuerdan? El uno perseguía al otro, al punto que la familia tuvo que separarse. Y también lo vemos en Jacob y Esaf. El mayor también persiguió al menor. Es el mismo collar, es los mismos personajes, es el mismo perfil psicológico, es la misma enseñanza doctrinal. Hijos viviendo bajo la tutela del padre, aquí tenemos judíos viviendo bajo la Torá, pero el comportamiento de cada uno de ellos era distinto, porque distinto también era la percepción que tenían del Padre. Distinto también eran estos judíos de la parábola, acá en su pensamiento y en su actuar, porque distinta también era la interpretación que habían hecho de la Torá, y sobre esa base juzgaban, y sobre esa base actuaban. Por eso es que vemos ese impresionante collar que atraviesa toda la escritura, dándonos las enseñanzas de que hay 2 clases de personas en todas las congregaciones, y particularmente desde el punto de vista que estamos estudiando, que están bajo la voluntad del Padre o bajo la Torá. ¿Okay? Los arrepentidos, los que aquí estamos, y aquellos que hacen exhibición de religiosidad, pero su corazón está lejos del Eterno. Como dijimos tal vez hace un rato, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay una dicotomía, hay una incoherencia en lo que se dice y en lo que se practica. Entonces, estas 2 clases de hijos es el trigo y la cizaña, el cabrito y la ovejita. Es decir, de varias maneras Yeshua grafica de manera clara el perfil psicológico de 2 clases de personas que cohabitan o coexisten en todas las congregaciones religiosas del mundo, y particularmente en el contexto que estamos examinando, aquellos judíos que están bajo la Torá. Es claro, en este preciso momento fue cuando acudimos a un poderoso midrash del capítulo 14 del libro de Barín, cuando los Jajamín interpretan, bueno, ¿quiénes son los hijos? Dice, son los hijos los que hacen la voluntad del Eterno. ¿Y quiénes son los siervos? Los que no hacen la voluntad del Eterno. En este sentido, el hijo mayor y el hijo menor, cuando él ya regresa arrepentido, ambos están haciendo la voluntad del Eterno.
pero quien está en la condición de hijo es el arrepentido. El otro está en la condición de siervo. Es decir, cumpliendo la voluntad del Padre porque Él sabe que eso es lo que hay que hacer. Pero hay algo que le falta. Y lo vamos a ver en breve. Entonces, ahora ya hemos visto que estar bajo la Torá representa más bien un régimen de revelación en el cual a través de la Torá y los profetas se reveló el plan de la salvación, particularmente en los korbanot y en el complejo sistema de sacrificio de la economía hebrea que encontramos en el libro de Levítico y Números. Allí el Mesías fue anunciado. Vivir bajo la Torá era vivir bajo todos los preceptos que allí estaban. Y esto produjo hombres grandes y buenos y santos. Ahí está Moshe, el profeta Moshe, está todos los profetas, David, y David hay que mencionar especialmente porque David dice, si tu Torá no hubiese sido, ¿qué? Mi delicia. ¿Cómo es posible que el cristianismo después diga que es un sistema opresivo? Y así, porque la Torá es perfecta, que convierte al alma, el Salmo 19, y en fin, hay prácticamente un collar de elogios a la Torá, que un grupo de fariseos y escribas, que un sector del pueblo judío haya percibido erróneamente el carácter del Padre Celestial, o que haya hecho una interpretación errónea de la Torá, eso no implica que la Torá sea mala o sea un sistema opresivo. Muy bien. Y en la búsqueda de esto conseguimos otro midrash poderoso. En Devarim 4:44, y que siempre leemos o invocamos en cada Shabbat, dice, y esta es la Torá que le dio Moshe a los hijos de Israel por mandato de Adonai, por la mano de Moshe. ¿Se acuerdan? Entonces los jajamim dicen, ¿qué significa esto? El Eterno quiere entregar la Torá, y de seguro muchos judíos querían recibirla, pero la manera como la recibieron en sus corazones está toda la diferencia. Los jajamim interpretan en un midrash que está en el Talmud Babli Yoma, dedicado al Yom Kippur. Allí dice, ¿cuál es el significado de que esta es la Torá que levantó Moshe, que le dio Moshe a los hijos de Israel? Significa que si uno es digno y está arrepentido, la Torá es medicina para uno. Pero si no es así, la Torá llega a ser ¿qué? Veneno. Veneno. Así que la Torá es santa, justa y buena, como dice Rav Shaul. Es la entrega de la Torá lo que distinguió al pueblo judío de los demás pueblos paganos idólatras del mundo. Lo que le hizo diferenciar lo sagrado de lo profano, de lo santo, de lo que no es santo, de lo limpio, de lo inmundo, en fin. Le dio criterios para discernir y vivir en esta vida, y qué días guardar y qué no guardar, y a qué Dios adorar, y a qué Dios rechazar. Eso hizo la Torá por el pueblo judío, constituye una cerca protectora. Lamentablemente, algunos no usaron correctamente la Torá, y eso es justamente lo que nos explica Rav Shaul en Primera de Timoteo, cuando le escribe al joven Timoteo. Dice, sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Eso concuerda con las palabras de los jajamim. Es el mismo pensamiento judío que se esparce a través de la exégesis de las escrituras. La Torá es buena, pero si uno la usa legítimamente. Es decir, que la Torá llega a ser mala, y no porque la Torá en sí misma lo sea, sino en el uso que se le da a ella. Díganme, y con todo respeto, no vayan a creer otra cosa, díganme que la cocaína no es buena. Es buena porque tiene sus efectos medicinales, ¿sí o no? Pero la manera que la ha usado mucha gente ha llevado a muchos desastres. Entonces, es usada la cocaína y sus variedades
como poderosos opiáceos, ¿no? Como drogas medicinales. Claro, pero la han usado de otra manera, como para dar un ejemplo. Entonces, que sea buena o mala la Torá no es una característica que dependa de ella, sino del uso que hacen de ella. Y ha sido medicina para todos aquellos que han sido renovados y arrepentidos, pero se constituye un veneno para el alma y el interior del corazón de muchos judíos, al punto que eran seres amargados. ¿Quiénes son los amargados? Bueno, ahí tienes el perfil psicológico de Caín, ahí tienes el perfil psicológico que es exactamente el mismo de Ismael, y también el de Saúl. Gente que, también el del hijo mayor acá, gente que conoce de las cosas del Eterno, pero viven amargados. La Torá no ha sido de bendición para ellos, no ha hecho el efecto deseado, todo lo contrario. Entonces el judaísmo de aquella época levantó un sistema religioso según el cual la observancia escrupulosa a la Torá les podía garantizar una justicia para entrar al reino de los cielos. Y Yeshua condenó eso cuando dijo: si tu justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Es decir, porque la justicia de los fariseos tampoco servía. Necesitaba una justicia superior. Es decir, había un despliegue en muchos de ellos de conducta irreprochable. Ahí está el propio Rashaul cuando da testimonio de sí mismo. En cuanto a la Torá, fariseo de fariseo, conducta irreprochable, nadie le podía criticar que no había dejado de guardar uno de sus mitzvot. Pero, de la misma manera como el hijo mayor de la parábola se revelaba lo que había en su corazón cuando odiaba a su hermano o cuando hacía la Lashon Hara contra él. Mira todo lo que hizo, el desastre que hizo, en vez de considerar pues que el otro estaba arrepentido. ¿Cuál es el punto? El punto que aquí algo está faltando. ¿Por qué uno se comporta de una manera? ¿Por qué esa perfección? Hasta lo que les dije la vez pasada y estoy insistiendo hoy, cada uno de ellos tiene una perfección de la Torá o del Padre, y en conformidad a ella han actuado. Hoy quiero penetrar más para develar el porqué de esa perfección y de ese comportamiento de cada uno de ellos. Voy a acudir a dos magistrales enseñanzas de la tradición judía y que están muchas de ellas también están en el Nuevo Testamento. Escuchen, en la Mishnah, que ya algunos de ustedes tienen y han comenzado a leer, en el primer tratado de la Mishnah llamado Berajot o bendiciones, en el capítulo 2 y en el Pasuk 2, que es la segunda Mishnayot, como así se le dice, hay una discusión entre los Jajamim en cuanto al significado de el Shema Israel. Y discuten, ¿por qué primero dice oye Israel? Y luego más adelante, si atendieres mi voz, entonces sucederá ¿qué? Es decir, primero se dice escucha Israel, y luego dice si obedecieres. ¿Por qué no lo dice al revés? Interpretan de la siguiente manera: es que primero uno tiene que aceptar el yugo del reino de los cielos y después el yugo de los mandamientos. Como dicen por allí, voy a barajearlo despacio. Primero, la discusión es sobre el Shema Israel, que aparece allí en Devarim capítulo 6 del 4 en adelante y también en Devarim 11. Oye Israel, y luego dice, ocurrirá si guardares o obedecieres mi palabra. ¿Por qué menciona esto primero? Dice, es que escuchar Israel es una referencia a aceptar el yugo del reino de los cielos. Entonces hay que entender el concepto hebreo de yugo.
Bueno, lo aprendemos de la vida cotidiana de la gente del campo. A un buey se le ponía un yugo para dirigir su vida y hacerlo útil, y trillar y cultivar el campo. Porque sin un yugo, un buey no más que sirve para deambular por el campo, pastar, reproducirse y defecar, más nada. Así es también un hombre si no tiene un yugo, créanme. En este caso, el yugo del reino de los cielos. ¿Qué entiende entonces el pensamiento hebreo por el yugo del reino de los cielos? Es la manera hebrea de decir que está convertido, que se ha arrepentido. Cuando tú crees en el Dios de Israel, que Él es el verdadero Dios, entonces, y tú quieres, por así decirlo, seguir su camino, entregar su vida a Él, tú estás aceptando el yugo del reino de los cielos. En otras palabras, que como la palabra los cielos es un eufemismo para hablar un circunloquio para hablar del reino de Dios, porque no se pronuncia el nombre del Eterno, quiere decir, así como el Eterno es soberano, Él es Adón Olán, soberano universo, de ahora en adelante yo quiero que Él sea el soberano de mi vida también. Eso lo entiende muy bien el cristiano. Quieres que Yeshua sea el Señor de tu vida, quieres recibirlo como tu Salvador personal. A eso es que se está refiriendo el hebreo, el pensamiento hebreo. Es decir, cuando alguien acepta el yugo del reino de los cielos en el pensamiento hebreo, lo traduce un cristiano, es que esa persona ha aceptado a Yeshua como su Salvador personal. Dios es ahora el Señor de su vida. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera parte. Como resultado de haber aceptado el yugo del reino de los cielos, es decir, de haberse convertido, entonces viene el comentario que dice, y si obedecieres a mi palabra. Es decir, ahora viene el yugo de las misbot, el yugo de los preceptos. En otras palabras, como resultado de haber entregado tu vida al Eterno, y que Él es ahora el Señor de tu vida y soberano de tu vida, como Él es el soberano universo, como resultado de esto, como fruto de esto, entonces tú comenzarás a guardar el Shabbat, la festividad y los ayunos, los mismos que están allí. Entonces todo hombre debe tener ¿qué? Dos yugos: el yugo del reino de los cielos y el yugo de las mismos. No puede un hombre decir que ha aceptado, o una mujer que ha aceptado el yugo del reino de los cielos, hablando el lenguaje cristiano, que ha recibido a Yeshua como su Salvador personal y que es el Señor de su vida, cuando su vida es un desastre. No hay coherencia. La vida del creyente, no digo que nadie debe ser, que va a ser perfecto e impecable, ¿ok? Pero debe haber una orientación que marca la vida de ese hombre, esa mujer. Esa orientación queda marcada cuando uno ha aceptado de todo corazón el yugo del reino de los cielos, y en conformidad con esa aceptación y con esa entrega que ha hecho del reino de los cielos y a Yeshua, en este caso particular nuestro, o al Eterno, como se dice en la tradición hebrea, como el Señor de su vida, debe haber una coherencia que marca su vida y lo hace actuar en conformidad con la Torá y con lo que ella revela, con su palabra, porque la Torá está revelada a la voluntad del Eterno, como desde hace rato venimos disertando. ¿Estamos claros hasta allí? Dos yugos tiene que aceptar cada hombre: el yugo del reino de los cielos y el yugo de los mandamientos de las mismas. Es decir, convertirse y actuar en conformidad con esa conversión. ¿Es claro? Baruch Hashem. ¿Qué está pasando acá? A la luz de esta nueva información que ahora tenemos, podemos examinar a los personajes que hemos venido tratando: Caín y Abel, a Ismael e Isaac, a Jacob, y a Esaú, y también al hijo mayor y al hijo menor de la parábola. Son hombres que conocen de la palabra del Eterno, hay un entendimiento de la palabra del Eterno. Pero concentrándonos particularmente en el hijo mayor, o en los dos personajes que tenemos en la parábola de Lucas 15, y a la luz de los personajes reales que ya vimos y que ya he citado,
¿Qué vemos? Que el hijo menor de la parábola, él ha aceptado en los dos yugos. Él se arrepintió, aceptó el yugo en los cielos, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fue y confesó. Y entonces aceptó el yugo del reino de los cielos. Y al estar aceptando el yugo de los cielos, se fue a vivir ahora bajo la tutela, ¿qué? Del Padre. Ahora acepta la voluntad del Padre con gozo, porque es un hombre arrepentido. Ahora vive bajo la Torá y bajo el yugo del reino de los cielos y bajo el yugo de los mismos. Eso es estar bajo la Torá en el más puro y clásico sentido hebreo. Es tener el yugo del reino de los cielos, donde uno ha hecho a Yeshua, el Señor de su vida, así como es Señor y soberano del universo, y está comprometido en ese mismo sentido a la observancia de la Torá y de sus mandamientos, en lo cual uno encuentra gozo, paz y tranquilidad y alegría, como la vemos en la fiesta que tiene armada en la parábola de Lucas 15. ¿Estamos claros? Baruch Hashem. Eso es lo que significa estar bajo la Torá, porque la Torá ha sido usada de manera legítima y ha sido medicina y salud para uno, y en este caso para el hijo mayor. El otro no ha aceptado el yugo del reino de los cielos, solo el de las mitzvot. Es un religioso que observa escrupulosamente todo. De hecho, el hijo mayor fue fiel, ¿sí o no? Caín llevó una ofrenda, pero no era que el Eterno le pedía. ¿Ok? ¿Qué hizo Esat para complacer al padre? Oye, no, yo no me voy a casar con una mundana de esta, voy a casarme con una de las hijas de Ismael, porque es de la línea del padre, y la hizo peor. Y así sucesivamente. Ahora, entonces, estos personajes, y particularmente que quedan todos dibujados claramente acá, se refieren a las personas que han aceptado el yugo de el yugo de los misbot, se comprometen a hacer la voluntad del Padre y están en eso, pero no han aceptado el reino de los cielos, no están convertidos. Y como les dije la vez pasada, este panorama, digamos, religioso queda completado con la parábola del fariseo y del publicano, que está en el capítulo 16 del libro de Lucas. Y les recuerdo, esa parábola vino también como producto de una crítica que le estaban haciendo a Yeshua, y que él vio el comportamiento de algunos religiosos de su época. Y por eso dice en Lucas 18, en el pasuk 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es el punto. El hijo mayor de la parábola se creía justo. Yo no me fui como él, yo no hice un desastre como él, yo permanecí bajo la Torá, bajo la tutela del Padre, pero no hay gozo en su vida. No está arrepentido, solamente tiene el yugo de los mismos, de los mandamientos. Hace todo bien, como Rashaú lo confiesa. En cuanto a la Torá, impecable. Nadie me puede acusar de nada. Pero era un religioso que no había experimentado el gozo de la salvación, como hoy decimos. ¿Okay? Entonces le dice esa parábola que grafica básicamente y resume todo lo que venimos diciendo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y un publicano. No es que los fariseos sean todos malos, ¿okay? Sino que había un grupo de ellos que lo eran. Porque recuerdan que Nicodemo era distinto, ¿se acuerdan? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? ¿Con Dios? Consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oh, Baruch Hashem. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano que está orando aquí a la mía. Ayuno 2 veces por semana. Imagínate tú. Doy diezmo de todo lo que gano. Baruch Hashem. Nadie le critica eso. Pero es que está despreciando al otro. Y el publicano, estando lejos,
No quería ni aún levantar los ojos al cielo, porque seguro se acordaba de sus faltas. Y dijo: se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mí, que soy pecador. Este es un hombre arrepentido. El otro es un hombre que se cree justo. Este ha aceptado el yugo, los dos yugos, el yugo del reino de los cielos y el yugo de la misbot. ¿Ok? Y el otro solamente ha aceptado el yugo de las misbot. Es decir, porque está consciente de que hay que hacer esas cosas. Hay una convicción profunda en la mente del religioso de que tiene que hacer eso. Pero los motivos no son los correctos. Y a veces los objetivos que se persiguen tampoco. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo se comportara el hijo menor o el hijo mayor, iban a heredar algo porque eran hijos. Correcto. El otro creía que iba a obtener la herencia por simplemente ser un religioso observante al Padre. Obviamente eso tiene su mérito y su valor, pero no tenía una conexión filial con el Padre. Le faltaba algo. Esa conexión sí la construyó el hijo por medio del arrepentimiento. Entonces, ahora podemos refinar el pensamiento que inicialmente dijimos cuando afirmamos que los comportamientos o las conductas de estos personajes bíblicos y de los dos hijos de la parábola tienen que ver con el hecho de que estaban percibiendo mal el carácter del Padre y en conformidad a eso actuaban. El asunto es más profundo, era un asunto de conversión. Es aceptar el yugo del reino de los cielos. Es aceptar que Yeshua es el Señor de mi vida. Es aceptar también que el Eterno ha dado en su palabra una serie de instrucciones que son bendición para nuestra vida y que debemos seguirla. Ambas son necesarias. Hacer una cosa sin dejando hacer la otra es terrible para la vida. Y es por eso es que la Torá se convierte en unos, en este caso para el hijo mayor se convirtió en veneno. La persona es bien envenenada, amargada, y se revela. Miren, escúchenme. ¿Usted quiere saber si está envenenado su vida? Si la Torá le está haciendo de provecho, mira cómo trata usted a su hermano, especialmente cuando errado. ¿Ok? Entonces, es en el trato mutuo donde se prueba la conexión vertical que tenemos. En las conexiones horizontales es cuando se prueba cuán profundo ha penetrado la gracia del Eterno en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Eso no significa que vamos a sobar el pecado ni a darle licencia a todo el mundo para que haga lo que haga. No importa, aquí está. No. Tiene que haber una recomposición de la vida, un genuino arrepentimiento, ¿de acuerdo? Para que nosotros pues mantengamos la amistad, el cariño, ¿de acuerdo? Exhortar a quien haya que exhortar, porque la palabra dice muy claramente: hermanos, si alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Esa es la idea. Él no lo hizo. Tenía que ir a acudir a restaurar a su hermano. Había fracasado. Entonces, esa es la crítica que le está haciendo Yeshua. Al interior del judaísmo hay dos clases de hombres que viven bajo la Torá. Aquellos que están envenenados, ¿okay?, que solo han aceptado un solo yugo, el yugo de los misbot, de las cosas que hay que hacer, pero no han aceptado el yugo de los mandamientos. Quiero todavía ir un poco más lejos, porque esto es espectacular ahora lo que voy a decir. ¿Se acuerdan de las llaves del reino de los cielos? Muy bien. Escuchen esto. Ya en una oportunidad diserté acerca, y lo hice ampliamente,
del el concepto de entregar las llaves del reino de los cielos, cuando en Mateo 16, 19, Yeshua le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y sabemos todas las interpretaciones que han salido al respecto, pero eso es una parábola que está en un midrash judío que se llama Avot de Rabbi Natán. Allí, en el capítulo 39 de ese libro, dice, hablando del concepto hebreo de las llaves, explica, él dice: ¿a qué se parece un hombre que no tiene temor del cielo? Se parece a un tesorero a quien el dueño de un palacio le ha entregado las llaves de las cámaras internas de su tesoro, pero no le entregó las llaves de las puertas externas. ¿Cómo podrá entrar a ese tesoro? Por más que tenga las llaves de la caja fuerte, si no le dan, por así decirlo, las llaves de la entrada, no puede entrar. Eso de las llaves lo utilizan para mostrar que para poder entrar al reino de los cielos hay que tener dos llaves. Estas llaves es el entendimiento de la palabra y el temor del cielo. El temor del cielo que se revela es guardando los misbot, aceptando el yugo del reino de los misbot. Es decir, ¿y cuál es el más grande de los misbot que está en la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso depende la Torá y todos los profetas. Por eso es que el hijo mayor, Isaac, Ismael y Caín fracasaron. Fracasaron porque esa misbot hicieron todo lo de bueno, como el fariseo que de la parábola de Lucas 18. Diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago este show acá, predico aquí, predico allá, hablo hebreo, voy a Israel. Eso no te sirve si no es el prójimo. ¿Ok? Entonces esas dos llaves se refieren exactamente a los dos yugos que hemos venido hablando. El temor del cielo solamente viene por un genuino arrepentimiento al Eterno. ¿Ok? Y las llaves internas del entendimiento, pues para operar y vivir en conformidad con la palabra. Ese es el punto. Pero aún más. Lucas 11:52. ¡Ay, wow! Eso es espectacular. Lucas 11:52. Miren lo que dice el maestro de los maestros. Una crítica a aquel grupo que vivía bajo la Torá, pero no de la manera de vida. Escuchen esta perla y no la voy a pedir que la sellen, ni la pacten, ni nada de eso, sino que la tengan en su corazón. Hay de vosotros, intérpretes de la Torá, que el Eterno me libre, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Está hablando de las mismas llaves que estamos hablando hace rato. ¿Qué es esta llave de la ciencia? ¿A qué se refiere? Escuchen. Vamos al huerto del Edén por un momento. Puse un árbol de la ciencia y del bien y del mal. Lamentablemente la traducción no ayuda. De la ciencia del bien y del mal. Lo que está diciendo el lenguaje hebreo allá, que es lo que quiere decir Yeshua acá, es la conciencia de conocer la verdad. En este caso, la conciencia de distinguir lo bueno de lo malo. Y eso solamente se consigue con temor del cielo. Y el temor del cielo solo se consigue con verdadero arrepentimiento. Esa es la llave que nos permite nosotros entrar al reino de los cielos. Y ellos no tenían esa llave y no entraban, y se lo impedían a otro entrar. ¿Y cómo se lo impedían a otro entrar? Por el comportamiento. Porque Shaul se los dijo en Romanos: el nombre del Eterno
¿de acuerdo? Y de ustedes mismos. Es oprobio entre las naciones por causa de su conducta. ¿Se acuerdan? El nombre eterno es... No están haciendo Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Entonces, en esta variedad de grupos de fariseos que habían, estaban todos ellos envenenados, solamente con una llave, solamente con un solo yugo. O sea, todas estas figuras de la tradición judía nos ayudan a configurar el hecho que bajo la Torá, que es el régimen de revelación donde el Eterno ha concedido luz a su pueblo para guiarse, para vivir lejos de la idolatría y de sus consecuencias morales, hay dos clases de judíos. Uno, los que han aceptado los dos yugos, el del reino de los cielos y el de la Torá. Es decir, que han creído en él, lo han aceptado como Señor en su vida y en conformidad a eso guardan sus mandamientos. Aparte de eso tienen las dos llaves, la del temor del cielo y la de respetar o convivir armoniosamente en la medida que se pueda y amar al prójimo como a sí mismo. Esa es básicamente la piedra de toque de todo sistema religioso, de toda religión, la manera como tú tratas a otro. Y finalmente, queridos, realmente, vivir bajo la Torá es una bendición. Ahora, lo que hay que averiguar es lo siguiente: hay dos clases de judíos. Ya los vimos. Sus figuras están perfectamente dibujadas. Su condición psicológica, espiritual, y también en la condición que se encuentran. Uno, el grupo de los arrepentidos, que tienen las dos llaves y los dos yugos. Los otros, que tienen la medicina de la Torá. Los otros, que nomás que tienen una sola llave, un solo yugo y están envenenados. Todo este panorama es muy claro ahora para saber que bajo la Torá viven dos clases de judíos. ¿Qué vamos a hacer en la próxima oportunidad? Yeshua dice, de Yeshua se dice en la revelación que nos da Rav Shaul en 4:4-5 que él nació bajo la Torá para redimir a aquellos que estaban bajo la Torá. Ahora hay que entender esa segunda parte. ¿Qué quiso decir Rav Shaul? Que ahora va a redimir a estas dos clases de judíos que están bajo la Torá. Si el Eterno lo permite, Bezrat Hashem, lo haremos la próxima vez que nos encontremos. Mientras tanto, mientras esperamos esa respuesta, esperemos también que nosotros, que el Eterno envíe al Mesías pronto y en nuestros días. Amén.